Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y buenos días. Y comenzamos con esta primera mesa que, como decía Elena, versa sobre la inteligencia artificial y en la que vamos a tratar un poco de pasar de las musas al teatro, porque ¿no? de inteligencia artificial estas dos palabras se habla mucho y se repiten mucho, pero lo que vamos a tratar de hacer aquí con nuestros tres ponentes es aterrizar casos concretos y cómo esta inteligencia artificial está generando, como hacíamos en la encuesta, cómo está generando mayor eficiencia o mayor productividad en casos concretos. Bien, contamos en la mesa con tres, les preguntaba antes que cómo se definían, me decían que como Scale-Labs, que ya lo de startup ya no, pero que como Scale-Labs, en el fondo pymes, ¿no? como la mayor parte de nuestro tejido empresarial, los tres facturan en un rango entre los 5 o 10 millones, ¿no? con fuerte crecimiento, y voy a pasar directamente a presentarlos. Están las fotos, con lo cual lo tenéis muy fácil. El primero aquí a mi izquierda es Roman Orus, co-founder y Chief Scientific Officer de Multiverse Computing. Multiverse Computing es una empresa que se dedica a utilizar algoritmos cuánticos para optimizar soluciones en sectores como finanzas y energía. Veréis que vamos a tener una cobertura bastante variada de sectores y para que os hagáis una idea, esta empresa tiene ya oficinas, su origen es San Sebastián, muy cerquita de aquí, y tiene ya oficinas en Toronto, París y Múnich. Siguiente, en el centro, Ángel Alberic Vallarrí, CEO y co-founder de Kibim. Kibim es una empresa que se dedica a la aplicación de la inteligencia artificial en el análisis y diagnóstico de imágenes médicas, por tanto, la aplicación un poco en el mundo de la medicina. El origen de la empresa es valenciano y ya tiene también oficinas en Nueva York y en UK, en concreto en Cambridge. Y por último, Mario García Canfrán es el Chief Operating Officer en Tupol. Tupol es una empresa de software aplicado a la automatización de las operaciones y de los procesos, con origen en Seattle, pero, y se le puede ver a Mario, ¿no? con base en Málaga y también con oficina en Tokio. Como veis, tenemos una clásica representación de la pyme innovadora española que tiene ya oficinas en países tremendamente diversos. Y casi vamos a empezar porque cada uno nos expliquéis a todos qué hacen vuestras empresas, qué es, Román, la computación cuántica, en qué casos lo aplicáis y así vamos un poco profundizando poco a poco, si os parece. Muy bien, pues un placer estar aquí. Siempre es un placer venir a Santander a esta reunión y volver a ver a muchos amigos, ¿no? Bueno, pues os explico un poquito lo que hacemos nosotros en Multiverse. Nosotros en Multiverse hacemos software para ordenadores cuánticos e inteligencia artificial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Los ordenadores cuánticos son un tipo de máquinas que van más allá de los ordenadores convencionales, en los que se pueden realizar cálculos que con un ordenador tradicional no se pueden hacer, y estas máquinas empezamos a tener ya los primeros prototipos con los que se pueden empezar algunas aplicaciones. De hecho, me ha gustado mucho ver por aquí amigos que son precisamente algunos proveedores de hardware, ¿no? Nosotros lo que hacemos no es el hardware, nosotros lo que hacemos es el software y en particular lo que estamos haciendo es aplicaciones para la industria. Es decir, nosotros estamos haciendo aplicaciones pues, para logística, manufacturing, life sciences, ciberseguridad, etcétera, de ordenadores cuánticos con un foco especial en las cosas que se pueden ya hacer con estos primeros prototipos. Es decir, estamos intentando encontrar qué ventaja podemos obtener para negocio con estas primeras máquinas de procesadores cuánticos. Y adicionalmente a esto, también estamos utilizando todas estas tecnologías para mejorar los algoritmos de inteligencia artificial, que de eso va precisamente esta mesa, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, tal y como la conocemos ahora, pues va muy bien, parece que es fantástica, pero tiene muchos bottlenecks, hay muchísimas ineficiencias y muchas de estas las podemos resolver utilizando tecnologías cuánticas. Eso lo estamos haciendo nosotros pues ahora. Muy bien. Entiendo que la computación cuántica es necesaria en la medida que todos estos algoritmos
necesitan una cantidad ingente de datos y si no consumirían excesivo. Exacto. ¿No? Sí, el consumo de la inteligencia artificial es inasumible. Es decir, creo que el CEO de OpenAI decía que ChatGPT 4, entrenarlo le había costado $100 millones en factura de la luz. ¿Y cuánto va a costar ChatGPT 25? ¿no? Esto es inasumible, ¿no? Hay que buscar otros métodos. Claramente algo estamos haciendo mal y una de las posibles soluciones es precisamente tecnologías cuánticas. Muchas gracias, Román. Ángel, Kibim, cuéntanos un poco cómo aplicáis esa inteligencia artificial al diagnóstico y ese potencial que tiene en vuestro ámbito. Bueno, gracias también por la invitación. Es un placer estar aquí y yo creo que lo mejor que puedo hacer es explicar un poco los problemas sanitarios más importantes que estamos abordando o que la inteligencia artificial puede mejorar. Por un lado, tenemos las limitaciones en el diagnóstico y la detección de enfermedades. A día de hoy estamos detectando enfermedades tarde y ya no por hablar del modelo Sick Care, ¿no? Que es el modelo que tenemos actual, que nos cuidan cuando tenemos síntomas. Aquí podemos pensar en un futuro sanitario en el que podamos detectar la enfermedad antes de que sea sintomático, ¿no? Y aquí la imagen médica es clave y prueba de ello es el cribado de cáncer de mama, lo bien que ha funcionado. Y un poco la inteligencia artificial puede ayudarnos a escalar esto al resto de enfermedades, ¿no? Pero aún en el sistema sanitario actual, cada vez la tecnología está generando más y más imágenes. El 90% del almacenamiento en los hospitales a día de hoy es imagen médica y se necesita de alguna técnica, alguna tecnología, IA en este caso, que la pueda procesar. ¿Por qué? Porque hay una escasez de radiólogos. No estamos teniendo un crecimiento de radiólogos al mismo ritmo que la tecnología está creciendo y, por tanto, necesitamos tecnología que supla ese gap, ¿no? Y también tenemos una limitación muy importante en el área del tratamiento. La industria farmacéutica está teniendo mucha dificultad en tener sus fármacos aprobados y que, por tanto, lleguen a los pacientes. Tenemos datos, por ejemplo, de inversión en I+D de 100 billion por año para aprobar 50 fármacos en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí estamos teniendo un promedio de 2 billion por molécula que se aprueba. Gracias a la IA y gracias a la imagen, lo que hacemos nosotros también con nuestros clientes pharma, tenemos una colaboración con Merck, por ejemplo, que ha sido anunciada recientemente, les ayudamos a anticipar qué pacientes son candidatos a responder a sus tratamientos, ¿no? Gracias a todo ese conocimiento de imagen médica que tienen almacenado tras años y años de ensayos clínicos, ¿no? Nosotros podemos crear modelos predictivos que les digan, bueno, en este subconjunto de pacientes que tienen una lesión pulmonar en el pulmón derecho, con estas características de grasa y calcio, porque en la imagen médica lo tenemos todo. En la imagen médica, en un TAC, tenemos la grasa subcutánea, tenemos el hígado, tenemos los huesos. O sea, podemos crear, digamos, un avatar, un perfil del paciente perfecto para esos modelos predictivos, ¿no? Y ese es el caso de uso. Hospitales, por un lado, mejorar esa eficiencia de la radiología y de esa gran cantidad de imágenes, y por otro lado de la farma, ¿no? En tener esos fármacos aprobados y que lleguen a más pacientes. Muchas gracias Ángel. Mario, cuéntanos un poco más de ese software que empleáis. Bueno, nosotros en Tupel, como nos posicionamos en el mercado, lo que ofrecemos en los diferentes verticales en los que estamos y en los que estaremos es básicamente una capa de inteligencia artificial que es flexible y adaptable a cualquier mapa de sistemas de la empresa en la que nosotros queremos implantar esta capa para automatizar procesos. Y de una manera que entendemos humildemente que es nuestro posicionamiento en el mercado, de una manera ágil. Agilidad, y además es una palabra que ya se ha comentado desde el inicio, en diferentes aspectos, ¿no? Agilidad desde el punto de vista de que sea posible que su utilización sea con una pirámide de talento muchísimo más sencilla, menos compleja. Una de las principales barreras que existen ahora en las empresas a la hora de implantar inteligencia artificial es el talento. Hay búsqueda de talento de científicos de datos, de ingenieros de infraestructura. Nosotros tratamos de simplificar todo ello, abstraérselo y que la persona clave, los perfiles claves que puedan utilizar la herramienta, ese framework, sea el que conoce el proceso que se tiene que automatizar. Por tanto, le damos agilidad tanto desde el punto de vista de tiempos, en el que se construye el prototipo, se implementa y se pone en producción y ya pasa a la fase de mantenimiento, como en coste.
somos flexibles en el ámbito en que nos podemos integrar con cualquier infraestructura, tanto on-premise, que sea la propia del cliente, como cloud, ¿no? Y nuestro origen, y con esto ya termino la introducción, son las telecomunicaciones, es decir, ahí comenzamos a colaborar. Es nuestro origen de los fundadores hace 10 años en grandes operadores de telecomunicaciones, resolviendo problemas de su operación, que luego hablaremos de casos de uso más específicos, y desde hace 3 o 4 años nos dimos cuenta que las diferentes utilidades que íbamos construyendo desde el punto de vista de software, esto conformaba una plataforma que se podría aplicar, como ya lo estamos haciendo, en otros sectores, ¿no? El sector de la manufactura, el sector de la agroalimentación, el sector de la salud, estamos también atacando el sector del turismo, de la hostelería, del utilities, esperamos que pronto hagamos algo en banca y seguros. Esto es un poquito el resumen. Pues ya no nos dejes así, ya da el siguiente paso y cuéntanos casos específicos, vale. Que yo creo que es lo que mejor visualizamos todos. Bueno, casos de uso, los primeros que nos dieron la oportunidad de comenzar a construir ese software y que continuamos en ese cliente y los estamos llevando a otros operadores, un operador de telecomunicaciones, ¿no? El proceso de la resolución de incidencias técnicas en un contact center, en un centro de atención al cliente. Pues imaginaros miles de clientes llamando para resolver problemas e incidencias técnicas de su red. Esos problemas, tradicionalmente, lo que ocurre es que el primer nivel de atención, estamos hablando de miles de agentes tomando esa llamada o tomando esa interacción ya en centros de atención al cliente ya multicanal o en tienda, normalmente resuelven un porcentaje muy pequeño de esos problemas porque son técnicos, requieren de un técnico que en segundo nivel lo resuelva ya casi una vez acabada la llamada, ¿no? Nosotros, a lo largo de estos años, pues hemos sido capaces de automatizar, nos gusta un concepto que utilizamos que es digitalizar el conocimiento experto para que esa resolución, en este caso, identificación del problema y recomendación de cuál es la solución de ese problema y la integración para automatizar esa resolución, bueno, pues lo digitalicemos y inicialmente en el segundo nivel ayudemos a que el ingeniero no dedique su tiempo tan valioso en resolver problemas que son muy repetitivos, aunque sean complejos, pero son repetitivos, y una vez que ese segundo nivel está estable, llevarlo al primer nivel. Nosotros en el operador que ya estamos implantando eso en primer nivel están consiguiendo mejoras en un concepto muy telco, que es el first call resolution, que es el porcentaje de llamadas que son capaces de resolver en la primera llamada, lo están mejorando en un 5%. Eso es oro para los operadores. Eso es muchísima eficiencia que consiguen aguas atrás, ¿no? No solo en un tema de reducción de costes, esto va de utilizar sus recursos de una manera más eficiente. Esto va de eficiencia, fundamentalmente. Esto es un ejemplo, tampoco. Bueno, eficiencia, satisfacción del cliente, porque retención. Incluso sorpresa, ¿no? Porque muchas veces ya llamas esperando que nadie te resuelva nada a la primera, ¿no? Pero es que si te consiguen resolver en la primera llamada el problema, pues mejor, ¿no? Entiendo que lo que hacéis es cargar toda esa inteligencia de los técnicos, ¿no? En una gran base, de tal manera que en función de los problemas que da la incidencia, le sugiráis al tipo que está al teléfono pues las 3 causas más probables o cosas de este estilo, ¿no? Bueno, nosotros ahí utilizamos lo que se llama ahora inteligencia artificial tradicional, que es súper curioso. Ahora ya hablamos de inteligencia artificial tradicional, todo lo que tiene que ver con técnicas de machine learning, de deep learning, y ahora ya estamos metiendo en nuestro roadmap de producto lo que se llama la nueva inteligencia artificial, la generativa, ¿no? Que va a ayudar, es un paso más para agilizar esa interacción con la herramienta, pero que al final de lo que va es de agilizar el proceso y que todo sea mucho más eficiente. Nosotros en el banco, de hecho, estamos haciendo algo muy similar por toda esa cantidad de diferentes datos o para resolver incidencias, ¿no? Pasamos a Ángel. Ángel, cuéntanos. Sí, en cuanto a casos de uso, creo que empezaré por lo que es el gran acceso a datos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de negocio en el que vinculamos ciencias de la vida, o sea, el análisis de datos poblacionales y de muchos pacientes, sobre todo con industria farmacéutica
y con grandes grupos sanitarios, ¿no? que tienen mucho dato. Ahí desarrollamos un producto que es una plataforma que permite gestionar toda la información de imagen médica y hacer las imágenes minables. Es decir, nosotros podemos hacer búsquedas del tipo quiero encontrar pacientes que tengan una sustancia gris de 500 mililitros en el cerebro, ¿no? Entonces, podemos buscar exactamente qué grupo de pacientes cumple con esos criterios. Esto a la farma le permite ahorrar el tiempo de desarrollo de un fármaco más o menos en 1 año, por lo que tenemos medido. Y 1 año en términos de farma, ya no por la cantidad de pacientes que puedes beneficiar ese año que el fármaco ya puede estar en el mercado, sino que a nivel de ventas, para una compañía farmacéutica estamos hablando de 5 billion para una inmunoterapia estándar, ¿no? Entonces, ese es el caso de uso de producto Qube Insights, esa plataforma de manejo de gran cantidad de datos de paciente, pero no queríamos desarrollar tecnología que no acabara impactando en el paciente individual, ¿no? Y aquí yo, como fundador de la compañía, viniendo también de un pueblo muy pequeño, quería que esto acabara beneficiando al paciente, ¿no? Y que, por tanto, se pudiera desplegar en cualquier máquina, en cualquier hospital de todo el mundo. Y lo que hicimos es poder productizar, digamos, estos algoritmos como un medical device, como un dispositivo médico, como un test, como si fuera un test de COVID, pero totalmente software, ¿no? Y esto lo comercializamos en hospitales, lo vendemos también como un algoritmo. Por ejemplo, el caso de uso más habitual que tenemos, el producto número 1 en ventas, es la detección del cáncer de próstata. Ahora estamos trabajando también en pulmón y en mama. En próstata lo que hacemos es reducir, por ejemplo, el tiempo de lectura de los radiólogos de 30-40 minutos a 5 minutos. En 5 minutos son capaces de emitir el informe gracias a que les destacamos dónde están esas lesiones en la próstata de manera automática, ¿no? Además, les mejoramos la sensibilidad y también el que no tiene lesión lo detectamos muy bien, con lo que llamamos el valor predictivo negativo muy alto, ¿no? de un 98%. Y ya para terminar, esta tecnología resultó también de mucho interés para los fabricantes de equipamiento, ¿no? Entonces ahí tenemos acuerdo con Philips, con Canon, con compañías que pueden integrar dentro de sus máquinas nuestro software, ¿no? Y que de algún modo, cuando el paciente ya se está adquiriendo la imagen de resonancia magnética, que todos hemos sido pacientes alguna vez, pues que ya en la misma máquina el operador pueda ver si hay algo que sea susceptible de tener que ampliar el estudio y que no nos vuelvan a llamar cuando estamos en casa, ¿no? Sino que ya se determine todo el diagnóstico en ese momento y que también mejore el flujo de trabajo de los radiólogos. Muy interesante, Ángel. Hablaba Pedro en la introducción de Technology for Good, ¿no? Este es un claro ejemplo de cómo la tecnología en el ámbito de la salud y la medicina nos puede ayudar, ¿no? Y volvemos a Román. Román, cuéntanos algún caso concreto de esta computación cuántica. Sí, nosotros como proveedores de software, nuestra tecnología es muy transversal, entonces estamos trabajando en muchos verticales, ¿no? Entonces, disculpad, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en temas de energía hemos estado trabajando con Iberdrola en el emplazamiento de baterías, ¿vale? En lo que es la red eléctrica, y hemos podido comprobar que con estos nuevos métodos que estamos desarrollando pues, se puede mejorar la fidelidad, ¿no? Y también la eficiencia del emplazamiento de baterías en la red. Pero más allá de eso, también temas más tocando inteligencia artificial, utilizando técnicas inspiradas por computación cuántica. Hemos estado trabajando mucho en logística y en manufacturing, por ejemplo con Bosch, temas de detección de anomalías. Hemos hecho muchos proyectos también de visión artificial en diferentes contextos, ¿de acuerdo? Incluso temas también de mantenimiento predictivo en manufacturing, temas de predicción de lesiones con también de clubes deportivos, que viene a ser lo mismo que mantenimiento predictivo, pero en lugar de aplicarlo a máquinas lo aplicas a deportistas y puedes predecir más o menos cuándo se van a lesionar y este tipo de cosas. Y ahora mismo en lo que estamos viendo nosotros más tirón es en todo el tema de los modelos de lenguaje, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ChatGPT, etcétera, y la inteligencia artificial generativa. Ahí sí que las tecnologías cuánticas e inspiradas en cuánticas creemos que tienen mucho que decir, porque como comentaba antes, la inteligencia artificial que tenemos hoy en día pues está muy bien, pero es muy ineficiente, en el sentido de que bueno, está consumiendo unos recursos que claramente no se puede continuar por este camino, y ahí sí que hay ideas que vienen de tecnologías cuánticas que se pueden implementar ya, y de hecho las estamos implementando para comprimir todos estos modelos y hacerlos mucho más eficientes. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que se llama Compactify, que es un compresor de inteligencia artificial, y lo que hemos visto es que en estos modelos de lenguaje del tipo ChatGPT tú puedes comprimir más de un 95% el modelo y todavía mantener buena parte de la precisión por encima del 90 y pico % también. Eso lo que quiere decir es que hay mucha información ahí que es redundante
¿vale? Y hay muchos métodos que se pueden implementar para comprimir estos modelos. Esto lo sabemos no solo los que venimos de computación cuántica, sino también la gente que viene más de temas de inteligencia artificial, pero hay algunos métodos que son muy específicos de tecnologías cuánticas y ahí es donde nosotros estamos aplicando esto. Esto, lo que estamos observando nosotros es que tiene mucho tirón porque, claro, a la larga, la visión que tenemos de la jugada es que vamos a tener inteligencia artificial generativa implementada en todas partes y no vamos a poder depender del cloud. Ahora mismo tú si quieres hablar con ChatGPT te tienes que conectar al cloud, ¿no? En el futuro lo que vamos a querer es que esta inteligencia artificial se despliegue directamente on-premises, directamente en el dispositivo, en la cámara, en la tele, en el satélite, en donde sea, porque hay aplicaciones para las cuales no tienes disponible una conexión a Internet o simplemente no te puedes conectar. Imagínate en defensa, ¿no? No puedes fiarte, ¿no?, de la red. Para todo este tipo de aplicaciones es fundamental saber comprimir estos modelos, ¿vale? Y este tipo de tecnologías que estamos desarrollando nosotros lo que vemos es que van a permitir poder democratizar la inteligencia artificial y que todo el mundo se la despliegue on-premises directamente en su Apple Watch o donde sea, sin necesidad de conectarse al cloud. Has hablado de un ratio que es el ratio de acierto, digamos, pero ¿cuál es el ratio de ahorro en términos de energía o en términos de tiempo? Sí, en términos de energía, por ejemplo, si tú puedes comprimir la memoria un 95%, la energía que consumes a la hora de entrenar el modelo, incluso a la hora de hacer inferencia, pues es aproximadamente sí, más o menos, es aproximadamente ese ratio de ahorro energético que tiene con el consiguiente ahorro, ¿no?, de dinero. Y en términos de velocidad, por supuesto, también lo que hemos visto es que estos modelos comprimidos, el entrenamiento, simplemente porque hay menos parámetros en el modelo y la comunicación es mucho más rápida, se entrenan fácilmente el doble de rápido y la inferencia también es aproximadamente el doble de rápida. Es decir, puedes tener más o menos la misma precisión o más incluso, porque el modelo es más eficiente, a una fracción del coste y además el modelo es mucho más rápido. Muy bien, muchas gracias, Román. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que os habéis encontrado cuando os sentáis con un cliente a la hora de implementar vuestras soluciones? Entiendo que tener un dato y tener un dato suficiente en tamaño bueno y fiable, entiendo que es crítico. De hecho, habéis mencionado varios de vuestros clientes y todos son grandes compañías, quizá porque están más preparadas. ¿Cuáles son esos desafíos y qué tiene que suceder para que empresas no tan corporates, no tan grandes, puedan acceder a esto? Si quieres hablar, Román, seguimos la ronda al revés. Vale, pues empiezo yo. Sí, bueno, como tú muy bien has dicho, el tema del dato es fundamental. Ahí sí lo que estamos viendo es que el modelo que tienes es tan bueno como buenos sean tus datos. Y no hay más. Entonces, si los datos son buenos, están limpios, etcétera, y hay muchos datos con los que entrenar al modelo, pues el modelo va a responder bien. Cuando los datos no son fiables, pues tu modelo va a tener problemas. Luego, hemos estado trabajando también en la generación de datos sintéticos, que en cierta parte ayuda, pero no del todo. De hecho, creo que esta semana salió un artículo, creo que fue en el Science, donde precisamente explicaba que si solo entrenas un modelo con datos sintéticos, a la tercera generación de modelos ya no funciona, ¿vale? Entonces, el tema del dato es verdad, es un problema. Es un problema tanto para la inteligencia artificial tradicional como para la generativa, como para la cuántica. El dato es el dato, ¿vale? Pero luego, además, el tema de la cuántica tiene extras añadidos, que hay una barrera de entrada bastante interesante, porque, claro, hace falta tener conocimiento sobre tecnologías cuánticas, ¿no? Entonces, nosotros, cuando vamos a un cliente, nosotros a los clientes no les vendemos un algoritmo de computación cuántica, nosotros les vendemos una solución a su problema, punto. Luego, como lo hagamos nosotros, ya es otra historia. Pero, hombre, hay clientes que sí que quieren quieren formar parte del proceso de desarrollo del algoritmo, de la solución, etcétera, y ahí sí que o bien tienen alguien que sepa de tecnologías cuánticas, algún físico que haya por ahí o algo, o bien nosotros pues les tenemos que guiar y formar y colaborar con ellos conjuntamente en el desarrollo de la solución, ¿no? Y al margen de esto está también el tema de la captación de talento, que yo creo que también es algo bastante relevante en inteligencia artificial y en computación cuántica todavía más, porque son campos muy de nicho. La inteligencia artificial evoluciona muy rápido. Antes Pedro Mier estaba comentando que estamos buscando iniciativas a largo plazo y es cierto. El problema es que el largo plazo en inteligencia artificial es un año, porque de un año para otro ya no tiene nada que ver. Evoluciona esto tan rápido
que es difícil encontrar a auténticos expertos y gente que realmente sepa de los últimos avances en la tecnología. Y en tecnologías cuánticas es exactamente igual o incluso peor, porque todavía es algo mucho más de nicho y mucho más de deep tech y a mucho más largo plazo. Ángel. Sí, yo creo que hay los retos principales, ¿no? En nuestro sector están también muy vinculados con el acceso a datos. O sea, especialmente en medicina estamos en un entorno de baja cantidad de datos. Tenemos que pensar que si queremos crear, por ejemplo, un control de crucero para un coche, ¿no? Pues podemos hacer toma de datos ahora mismo en cualquier escenario por la calle, pero nosotros no tenemos cámaras o tags o resonancias magnéticas que estén adquiriéndonos a todos nosotros en tiempo real, ¿no? Entonces, por suerte tenemos una baja cantidad de datos, y digo por suerte porque, por ejemplo, de cáncer de páncreas no vamos a tener miles de millones de datos, tenemos siempre una cantidad muy reducida y esto exprime toda la tecnología que tenemos que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, hemos creado algoritmos de IA generativa en imagen para armonizar toda la calidad de imagen. Las imágenes que nos llegan de diferentes centros, de diferentes hospitales, son muy diferentes entre ellas, la calidad de imagen de una máquina de Siemens, de una máquina de GE o de una máquina de Canon, requiere llevarlas a un plano central, a una armonización, ¿no? Y ahí hemos tenido que desarrollar tecnología en este nivel. Tenemos también luego el reto regulatorio, que se habla poco, pero al ser un medical device, esto hace la entrada en mercados en los que queremos dominar, como en Estados Unidos, muy compleja. Estados Unidos nos está pidiendo que al menos el 50% de los datos que presentamos a la FDA para aprobar un medical device sean de pacientes americanos, ¿no? Y esto para una empresa española, para una empresa europea, significa que tenemos que hacer los ensayos clínicos allí. Cada ensayo clínico nos cuesta unos 2 millones para un medical device de los que estamos creando nosotros. Y bueno, esto requiere de músculo financiero también para poder competir, ¿no? en un mercado global. Entonces, al margen del talento, que ya lo han comentado Román, en este caso diría que el acceso a datos y esa competitividad por digamos, el proteccionismo regulatorio en algunos casos es lo más importante. En cambio, y ahora le paso la palabra a Mario, pero da la sensación de que la aceptación por parte del cliente es rápida, ¿no? En ambos casos, porque ninguno me habéis puesto eso como un impedimento o un challenge, ¿no? Voy a contribuir, ¿no? Ahí. Nuestros inicios, como he comentado antes, han sido los operadores de telecomunicaciones. Son transatlánticos en todos los ámbitos, incluido el mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, el proceso de convencer al operador en esta transformación digital es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, por supuesto, en su roadmap, en todos sus procesos de transformación, tratan de hacerlo ellos mismos, tratan de que haya una evolución de sus equipos de tecnología a esta nueva capa, ¿no? Tienen sus estructuras de grandes partners con los que ya trabajan, ¿no? Entonces, nosotros, que inicialmente somos obviamente muy pequeños, pues el conseguir convencer para que nos dejen. A nosotros, una de las llaves secretas que tenemos ahí es el proof of value, ¿no? Es decir, te voy a demostrar muy rápidamente que te voy a dar valor. Que te voy a dar valor con una agilidad, con esa flexibilidad a la hora de adaptarme a tu mapa de sistemas, ¿no? Y además voy a buscar colaboración, que es la otra palabra clave en este encuentro. ¿Con quiénes? Con quien sea, es decir, con partners que ya tenéis. Nosotros vamos a ofrecerle la herramienta para que aprendan a utilizarla rápidamente y puedan automatizar los procesos de manera ágil, ¿no? Partners tecnológicos, pues, por ejemplo, el entorno de la infraestructura, ¿no? Normalmente los operadores tradicionalmente han trabajado en plataformas suyas, on-premise, ahora ya están mudando a cloud, ¿no? Nosotros tenemos que ser compliance con todos los clouds que haya, ¿no? En cambio, cuando nos estamos moviendo a clientes más pequeños, clientes medios, que es en donde estamos nosotros focalizándonos en los dos verticales, en manufactura, en agroalimentación, en otros, allí la clave es también la agilidad a la hora de demostrarle valor y ayudarles a ellos a construir su equipo que utilice nuestra herramienta. Es decir, ahí en ese caso la colaboración es directamente con el cliente. Y ahí tenemos algún ejemplo, de hecho, aquí está Ezequiel, que es nuestro
valedor inicial en Premo, que es nuestro primer cliente en el mundo de la manufactura, pues así estamos haciéndolo. Estamos ayudándole a transformar los equipos que tienen en Premo. Lo he comentado antes, en nuestra pirámide de talento estamos incorporando perfiles más técnicos, formación profesional, porque una cosa es la creación del producto, que es verdad, es que necesitas pues, gente muy cualificada para construir ese producto, pero otra cosa es ya la entrega del proyecto, la entrega del producto, el mantenimiento del producto. Ahí es donde entran perfiles bueno, que además es una oportunidad para impulsar esa formación profesional especializada en inteligencia artificial, en todas estas nuevas tecnologías. Muy interesante porque casi siempre el reto del talento, ¿no? y el reto de las personas siempre está ahí latente, ¿no? A la hora de cometer proyectos o a la hora de servir, ¿no? a los clientes. Voy a coger el móvil, que me llegan las preguntas del público, y tengo aquí una pregunta para Ángel, que dice: ¿cómo impacta AlphaFold y los avances en reconocimiento de imágenes y qué cambios prevés en la precisión en el diagnóstico y cómo cambiaría eso de alguna manera el rol de los médicos? A ver, yo creo que hay dos partes de la pregunta, ¿no? Por un lado, yo creo que AlphaFold va a permitir lo que es revolucionar una parte concreta del desarrollo de fármacos, que es lo que llamamos drug discovery. O sea, a día de hoy tienes millones de moléculas candidatas a ser un potencial fármaco en el mercado, y AlphaFold te proporciona ese conocimiento tan detallado en la geometría de las proteínas que te permite diseñar moléculas con mucho más conocimiento, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a ver un cambio en ese concepto de drug discovery, que es esa fase inicial de descubrimiento de las moléculas. La parte de imagen, por otro lado, en el caso que nos ocupa, o por ejemplo en el caso de Equibim, que trabajamos con imágenes de resonancia PET, TAC, imágenes que llamamos no invasivas, porque son las que podemos adquirir sin tocar al paciente, ¿no? Ahí tenemos pues una revolución. Nosotros tenemos el equipo de I+D interno, toda la tecnología la desarrollamos nosotros, y por tanto pues tenemos tecnologías transformadoras como la que he mencionado antes a nivel de armonización de imágenes, IA generativa, transformers. Es decir, son redes que nos están permitiendo tener un rendimiento muchas veces diagnóstico similar y que mejora el rendimiento de los radiólogos más expertos. Por ejemplo, en los datos que tenemos ahora estamos mejorando un 10% la lectura de los radiólogos expertos, ¿no? Eso significa que cuando estos radiólogos nos utilizan, incluso los radiólogos más formados en una materia, como puede ser la detección de un cáncer de pulmón, utilizando los modelos de IA que desarrollamos, mejoran un 10%, ¿no? Y esto hace que ellos suban de un 80% de sensibilidad, que ya es mucho, digamos, para el humano, con el ojo, ¿no? Con el ojo humano solo. Utilizando la IA llegamos a un 90%, ¿no? Y llegaremos a mucho más, ¿no? Conforme tenemos más datos, conforme desarrollemos más los modelos y el acceso a la computación, ¿no? Pero estamos en esos valores. Siempre es una ayuda, ¿no? Tener como un junior o un copiloto, ¿no? Ahí, sí, ahí ayudando y velando porque hagas bien tu trabajo y te ayude a hacerlo bien, ¿no? Hay otra pregunta para Román que dice: ¿cómo crees que la inteligencia artificial cuántica optimizará esos problemas que la clásica no puede resolver? ¿Y en qué aplicaciones ves la computación cuántica en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde puede llegar? Porque hoy es, sí, digamos, muy de nicho. Sí. Sí, a ver, en cuanto a la primera parte de la pregunta, en cuanto a las mejoras que la computación cuántica puede ofrecer a la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, pues bueno, en primer lugar está el tema de la eficiencia energética. Ahí sí que uno puede ver que, por ejemplo, con tecnologías cuánticas e inspiradas en cuántica, insisto, uno puede desarrollar modelos de inteligencia artificial completamente nuevos, o bien mejorar los que ya tenemos aplicando simplemente capas de computación cuántica. Uno puede mejorar muchísimo lo que es la eficiencia energética y el consumo energético y hacer estos modelos, para empezar, sostenibles, porque ahora mismo no lo son, ¿vale? Al margen de eso está también el tema de la precisión y la velocidad. El ordenador cuántico, como tal, es capaz de
captar correlaciones y manipular correlaciones que un ordenador convencional pues, no puede hacer por teorema, ¿vale? Por definición. Y en ese caso, eso a la práctica, en algoritmos de inteligencia artificial, lo que significa es mayor precisión, ¿vale? Menor número de falsos positivos, cuando por ejemplo estás haciendo una detección de anomalías, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no solamente reducimos el coste energético, sino que además aumentamos la precisión, más fiabilidad, etcétera. Y en cuanto a cuál es mi visión para los próximos 5 o 10 años, sí que es cierto que hoy en día en computación cuántica empezamos a tener los primeros prototipos con los que ya se pueden empezar a hacer cosas. Estas máquinas, pues bueno, son pequeñas, son ruidosas todavía, parecen como muy limitadas y claro, uno a priori diría, bueno, pues con esto no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, esto no es del todo verdad, ya empiezan a haber algunas aplicaciones para casos de usos muy concretos de estos primeros prototipos. La gente está pensando muy duro para qué se puede utilizar estas primeras máquinas para que empiecen a ser útiles, ¿vale? Hay muchos proveedores de hardware trabajando en esto y mi visión es que en los próximos 5 o 10 años la primera aplicación, en mi opinión, que va a llegar de computación cuántica va a ser inteligencia artificial. Yo creo que sí. Hay muchas otras, ¿no? Está todo el tema de la ciberseguridad, está todo el tema de la optimización, todo eso vendrá más adelante cuando haya máquinas muy robustas, ¿no? Eso, por supuesto, va a venir. Pero estos primeros prototipos que tenemos parece que están muy bien adaptados para aplicaciones de inteligencia artificial, porque los algoritmos de inteligencia artificial que corremos en estas máquinas pues son un poco similares a los tradicionales, ¿no? Que son heurísticos, etcétera, y parece que son muy robustos, hay que optimizar muchos parámetros. Pues estas máquinas, precisamente, van muy bien para este tipo de problemas. Muchas gracias, Román. Una pregunta para Mario, que hablabas un poco de la gente, de la formación, ¿no? de esa formación profesional y de los perfiles. ¿Cómo crees que esos perfiles van a ir cambiando? Ese científico de datos, expertos de dominio, o sea, ¿cuál es la evolución natural con todas estas herramientas de los recursos de tu empresa? No la he hecho yo, la ha hecho Aníbal Carmona, que está por ahí sentado. Wow, la evolución. Desde nuestro punto de vista, que engancho con el del desafío, que nuestro desafío es productificar nuestra plataforma y que sea utilizable de una manera ágil por terceros, ¿no? Tanto clientes finales como partners, ¿no? Con lo cual, uno de los drivers principales es que esa pirámide que deba utilizar esta herramienta pues sea más sencillo de formar y más sencillo de retener, ¿no? Entonces, ¿cuál es la evolución? Pues yo creo, y esto es más filosofía, desde el punto de vista de educación, creo que tanto la universidad como los entornos de educación no reglados, estoy pensando en la iniciativa de Telefónica de 42, que construyen, y además creo que con bastante éxito, estos sprints de gente que de alguna manera se recicla en utilizar nuevas herramientas. Yo creo que va de una primera capa muy básica, muy de los básicos, para poder ser flexible y poder ser capaz de adaptarse a las tecnologías que hay ahora y a las que vienen, porque la velocidad de cambio en las tecnologías es muy grande, ¿no? Y de nuevo, yo creo que la incorporación del talento a esa utilización de las herramientas pues no es todos van a hacer lo mismo, ¿no? Va a haber una capa que deberá ser más sofisticada en lo que es el proceso de creación de esas nuevas tecnologías o de innovación en cuanto a creación de las herramientas que tiran de esas nuevas tecnologías, y otro es el que utiliza esa herramienta como herramienta de gestión, ¿no? De mejora de la eficiencia, ¿no? En esos dos perfiles yo creo que el ámbito más sofisticado creo que debe ser más flexible, deben ser quizá periodos más cortos de conocimiento de tecnología para ser capaz de adaptarse, y el de la tecnología, y en el de la utilización, bueno, pues ser capaz de adaptar esos programas de formación profesional a esas nuevas tecnologías, estar mucho más pegado al final el mundo de la empresa, el mundo de la innovación con el mundo de la educación. Muy bien, pues nos quedan 5 minutos para acabar Sharp en hora, así que si os parece, oye, una breve clausura por cada uno de vosotros, y dónde veis vuestra compañía en 5 o 10 años vista y cuáles son vuestros principales retos. Y así luego podemos pasar revista y ver si... Román. ¿Dónde veo la compañía en 5 o 10 años?
Esta es una pregunta trampa, ¿verdad? No. A ver, yo lo que sí que veo es que la inteligencia artificial y en particular las aplicaciones de cuántica en inteligencia artificial van a traer una nueva oleada de algoritmos y de métodos que van a dejar los que estamos utilizando hoy en día prehistóricos. Yo creo que esto lo estamos empezando a ver. Nosotros, por lo menos, lo estamos empezando a ver ya. Y cuando digo los que estamos utilizando hoy en día, no me refiero a las redes tradicionales, sino incluso a los generativos, porque son extraordinariamente ineficientes. Entonces, en 5 o 10 años, yo lo que veo es que va a haber inteligencia artificial hasta en la sopa, la vamos a tener hasta en el lápiz, ¿vale? Esto se va a tener que desplegar on-premises y va a hacer falta nuevos algoritmos. Y no sé hacia dónde va a evolucionar esto como sociedad, pero sí que es cierto que esto va a traer un cambio radical. Ya lo va a traer de por sí la cuántica, pero es que si la mezclas con inteligencia artificial, pues esta combinación es todavía exponencialmente explosiva, si me permites, ¿no? Yo creo que en 5 o 10 años vamos a ver una revolución tecnológica, un cambio que no se ha vivido en nuestra sociedad desde la época de la revolución industrial, tranquilamente, y habrá que ver pues hacia dónde va esto. Y nosotros como Multiverse pues queremos estar en el centro de todo esto. Tenemos tecnología que creemos que podemos implementar en esto y queremos estar pues ahí, digamos, en el ojo del huracán. Mario. Bueno, pues nuestra ambición y aspiración es que lo que comentaba, la capa de inteligencia artificial que estamos creando para agilizar el proceso de automatización en cualquier ámbito empresarial, pues sea esa la capa de referencia para poder hacer esas transformaciones desde el punto de vista de automatización en cualquier vertical. Y que esa utilización de la herramienta sea muy ágil, tanto de manera directa por el cliente como por proveedores que ya están dando servicios tradicionales a los clientes, bueno, porque nosotros estamos tratando de siempre, y esto engancha con uno de los desafíos que quería decir, es pasar, porque esto ocurre, yo creo que los 3 empresas que estamos, de pasar a ser escalables, ser empresa de software, de producto, es decir, el producto sea suficientemente robusto para no dejarse llevar por proyectos, sino que sea un roadmap de producto que piense en resolver problemas, no en enamorarse de la tecnología, ¿no? Esto es, yo creo, un elemento importante que nosotros estamos viviendo como transformación interna para poder escalar y poder llegar a esa ambición que comentaba. Ángel. Sí, a ver, por hablar también un reto social, ¿no? Hemos comentado mucho sobre los modelos y también el acceso a datos, pero yo creo que en los próximos 5 años va a ser crucial el que no tengamos una especie de colonialismo tecnológico en cuanto a los chips. Creo que a día de hoy hay un monopolio claro en la producción de GPUs. En Europa necesitamos infraestructuras que puedan competir en ese aspecto. Entonces, ahí nosotros especialmente necesitamos mucha memoria en el entrenamiento y a día de hoy dependemos exclusivamente de un único proveedor, ¿no? Y me refiero a NVIDIA en este caso. Y luego, por otro lado, en cuanto a Kibim, ¿no? En los próximos años, a medio plazo, nosotros vamos a lanzar 2 productos más para cáncer de pulmón y para cáncer de mama, y también para inmunología, todo lo que es artritis reumatoide, espondilitis anquilosante. Hay mucha inversión ahora mismo en ese tipo de tratamientos que antes era simplemente un dolor de espalda y ahora hemos visto que con los tratamientos los pacientes se curan y pueden evitar la discapacidad. Y queremos dominar ese mercado en los próximos 5 años, ¿no? Y poder liderar ese nuevo cambio, esa nueva categoría en una medicina personalizada basada en la imagen médica. Y ya más a largo plazo, y aquí sí que hay más resistencia al cambio, es ser partícipes del repensar el sistema sanitario, ¿no? Nosotros pensamos que mover la imagen médica al principio de la cadena de valor, es decir, cuando estamos sanos, el poder tener una verificación de cuál es nuestro estado de salud periódica, ¿no? Y poder tener un control sobre la calidad y sobre el estado de salud de nuestros órganos, cuál es la edad de mi cerebro, cuál es la edad de mi hígado, puede permitirnos tomar medidas preventivas, ¿no? En aviación, por ejemplo, a nadie se le ocurre que cuando estamos en un vuelo no hayamos tomado ninguna medida preventiva para verificar el motor, ¿no? Y lo que estamos haciendo en sanidad es un poco esto. Estamos a mitad del vuelo, encontramos una falla, entonces intentamos repararla, ¿no? Cuando quizá ya es demasiado tarde, ¿no? Y algo que hemos aprendido en ingeniería en muchos otros sectores, que es la prevención, en salud no la estamos aplicando a escala global. Bueno, pues oye, muchas gracias a los 3. No hay más preguntas del público. Gracias a los 3 y mucha suerte, ¿no? O sea, en España necesitamos compañías como las vuestras, innovadoras, internacionales, que crecen,
que ayudan a otros a ser más eficientes y también a esa transformación digital, a aprovechar las nuevas tecnologías. Y suerte, porque si os va bien a vosotros, nos irá bien a todos. En especial a ti, nos irá bien como personas, y si no, nos irá bien como empresas o como sociedad. Muchas gracias a las tres y muchas gracias a todos.